decir, me encanta estar en Navarra, me encanta estar en Pamplona y no es una declaración así en el aire. Por otra parte, efectivamente vengo un poco de telonera, cosa que papel que es bastante cómodo, ¿no? Es bastante cómodo, ahora también tiene su punto de responsabilidad, ¿no? Porque los teloneros es un poco abrir boca, ¿no? Abrir boca y a ver si también suscita suficiente curiosidad para una posible, como comentaba Carlos, una continuación, así, entrar un poco más en profundidad. Pero claro, tenemos que ver un poco de qué va, qué es esto de la sociología clínica, ¿no? Porque efectivamente, bueno, voy a empezar haciéndoos una confesión, que no salga de aquí, pero mi relación primera con eso de sociología clínica. En el año 2007 había carteles en la facultad, en la Complutense, que proponían entre dos cursos de verano por una semana sobre sociología clínica, ¿no? Y yo estaba con Carlos Castillo, un compañero de la facultad y tal, con el que habíamos hecho, y estábamos, siempre tenemos seminarios permanentes, mucho Marx y bastante Freud, ¿no? Él ha trabajado muchísimo y ha dado muchos seminarios sobre la obra de Marx y hace unos años está trabajando mucho pues toda la obra, cuando se mete de lleno de psicoanalistas varios en distintas perspectivas y asuntos relacionados con psicoanálisis. Y claro, la verdad es que la propuesta sociología clínica, ¿no? Esto a mí, tengo que reconocer, y digo que no salga de aquí tal, como que no me sonó muy bien, porque efectivamente es una propuesta ya un poquito arriesgada, ¿no? Porque clínica, según cómo se mide, pues entonces, oye, pues a ver de qué historia de la clínica o de qué aspecto de la clínica estamos hablando, ¿no? De todas formas, ya en aquella propuesta lo organizaba el Departamento de Psicología Social, dirigido por José Ramón Torregrosa. Estaba Torregrosa, sabéis que ha fallecido muy recientemente, y estaba Fernando de Izaguirre, que es el que iba a venir hoy, bueno, pero me propuso porque estaba fuera, etcétera, ¿no? En fin, suplantadora, aparte de telonera. Bueno, y claro, un poco lo de, pues es una carta de presentación, ¿no? Allí conocimos a Santi Bolderac, pero es que además también estaba, por ejemplo, José Luis Moreno Pestaña, que un joven filósofo, también muy metido en investigación, también mucho con investigación en salud mental y tal, me comentaba Carlos de sus trabajos, y también incluso participaba en ese curso Ángel de Lucas, ¿no? Pues también, en fin, que era una mesa y una propuesta muy plural, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Carlos tenía mucha curiosidad, la curiosidad nos llevó pues a acercarnos al curso y tal, a ver de qué iba, ¿no? Entonces, claro, sociología clínica, nombre y apellidos, hombre, sociología industrial, sociología de la población, psicología social, ¿de qué estamos hablando? ¿De una nueva especialidad? ¿De una nueva propuesta? En fin, ¿qué es lo que hay detrás de esta propuesta? Bueno, pues en todo caso lo que tengo claro, porque es una cosa que repito mucho, es que nada nace de la nada, ¿no? Que nada nace de la nada. Igual que la sociología en un momento dado, y no en cualquier momento, ¿no? La sociología nace también en un momento de, bueno, pues, para un título de referencia, ¿no? Pero una realidad, la gran transformación, ¿no? En momentos de transformación, de cambio importante en muy distintos ámbitos. Bueno, pues, ¿qué es la sociología clínica, ¿no? Entonces, primero, cuestión de dinámica también. Y por lo que decíamos de la organización, de todo lo que queremos decir o de las cosas que podríamos contar,
y el tiempo del que disponemos. Tenemos poco tiempo y ganas, ¿no? De manera tal que no hace falta, y por eso no lo uso mucho, pero hoy he traído un soporte informático, y que sepáis que todo lo que vamos a ver en la pantalla os lo vamos a pasar copia, con lo cual estrictamente no es necesario pararse a escribir cosas que estén dichas ahí, ¿no? O que no hace falta escribirlo. Y por otra parte, pues os vamos a pasar 3 artículos que presentan y bueno, es parte del material que yo he utilizado para preparar esta presentación. Un par de ellos del propio Bolejac y otro de estos dos colegas, ¿no? Fernando Díaz Aguirre y Carlos Castillo, que presentan la sociología clínica, la historia, bueno, personas, algunas de las personas implicadas, ¿no? Algunas de las obras, para que podáis desarrollar y tener más referencia de investigación concreta, propuestas teóricas, etc. Entonces, bueno, contra mi costumbre, pero también un poco por disciplinarme, pues vamos a ir siguiendo también, por dar cuenta del índice que habíamos propuesto para estas mismas jornadas, ¿no? Bueno, el nombre, la denominación, lo que decíamos, los apellidos, ¿no? La clínica, a ver qué es lo que aporta, ¿no? La clínica, en principio, dicen los proponentes de sociología clínica, que plantean una sociología desde la proximidad, acercarse al objeto de estudio. Bueno, curioso, es un objeto sujeto, ¿no? El objeto de investigación en sociología, desde una perspectiva de aproximación. Vamos a ir desgranando a ver qué significa eso, de acercarse, ¿no? Esto tiene una incidencia, y es lo que vamos a ir desarrollando un poquito, en el objeto, en el tratamiento del objeto de estudio, del objeto y de los asuntos a tratar generalmente. Lo vamos a ver, en qué ámbitos trabajamos. Ya os avanzo que se trabaja fundamentalmente en ámbitos relacionados con, digamos, malestar social. Aquello del problema social, ¿no? Cuestiones, relaciones, conflictos, vida en el seno de las organizaciones que manifiestan problemas, ¿no? Que manifiestan problemas. Y por otra parte, el objeto de análisis, considerando que es un sujeto en proceso, que es, digamos, bueno, obviamente el protagonista principal de la investigación, que es un sujeto con capacidad, ¿no? Y posibilidad, si se adecúa, ¿no? De expresar opinión, valoración, análisis de también su propio proceso, ¿no? Desde su propio proceso vital. Bueno, también estos bueno, tienen también su punto malévolo y les gusta recordar, bueno, con mucho cariño, por supuesto, se han llevado muy bien con Bourdieu, ¿no? Pero les gusta recordar orígenes en la época del oficio de sociólogo, que decía Bourdieu, bueno, seguramente de forma socarrona, ¿no? Que el problema del sociólogo es que se las tiene que ver con un objeto que habla, ¿no? Que el objeto replica, habla, tiene capacidad de intervenir, ¿no? Bueno, el método también, vamos a ver si tiene métodos específicos, la posición del investigador, el tipo de análisis. En rigor, no se presenta como una cosa absolutamente enfrentada o novedosa, como si estuviera planteando una
radical, distinta forma de hacer sociología, etcétera, ¿no? Ya sabéis que también las condiciones de posibilidad de que se organice un grupo, una escuela, una organización, también tienen que ver con dónde nos encontramos, si formalizamos o hasta qué punto formalizamos esos contactos, esas relaciones, ¿no? A ver si podemos también seguir trabajando juntos en asuntos comunes, ¿no? Lo cierto es que esto viene cuajando en grupos de trabajo que se están extendiendo, que se están organizando, que están creando redes para comunicarse qué cosas, los avances, tanto en el plano teórico como en la investigación. Pero vamos a ver, porque si no sigue siendo un poco declaración de principios. Bueno, un poco la etimología, ¿no? La etimología y de ahí la aproximación. Clínica significa al lado del paciente, ¿no? Estar interviniendo, estar analizando, estar diagnosticando, de ahí también, ¿no? Pues al lado del paciente, aproximarse, ¿no? No desde la distancia, sino aproximación a la cama, ¿no? Bueno, como estamos en sociología, en ciencias sociales, pues habrá que pensar también con, no solo al lado de la cama, sino con la persona o las personas, los sujetos implicados, ¿no? Sujetos en proceso, y aquí también ya una primera característica que no es única, vuelvo a decir, no es única de los llamados sociólogos clínicos o de la sociología clínica como organización, digamos, ¿no? Que es plantearse bastante en serio, por lo menos por lo que vamos conociendo, la cuestión de hacer trabajar de forma conjunta, ¿no? Tener en cuenta teoría y práctica, ¿no? La praxis, tener en cuenta el doble diálogo, ¿no? Los procesos sociales que acompañan a los procesos personales también, ¿no? Cómo se va configurando o cuáles son los problemas para configurarse como sujeto, ¿no? Devenir en sujeto. Y por otra parte, lo macro, lo micro, la historia y las historias, ¿no? Yo creo que toda la gente aquí presente conocemos lo que son las historias de vida, ¿no? ¿Qué son las historias de vida? Dicho muy rápido, en investigación social. Bueno. ¿Historia de vida es una biografía? Sí. ¿Es solo una biografía? No voy a entrar en esta dinámica de preguntas y tal, pero simplemente quería reforzar, constatar, subrayar que la historia de vida, y disculpadme, no es una biografía, no es en rigor una biografía. La historia de vida acompaña un relato biográfico, pero estamos en sociología. Y entonces lo que tratamos es de vincular eso, macro, micro, experiencias vividas, la historia, sí, con minúscula, una historia con minúscula, pero si se entiende, ¿no? Minúscula, mayúscula, es decir, enlazar, y así lo han venido haciendo los que han trabajado de forma, algunos magistral, ¿no? Esta herramienta tan potente, trayectorias vitales, pero en contextos de producción de esas mismas trayectorias vitales. Estamos, vuelvo a decir, en sociología. No me importa repetir esto porque como estamos en ese terreno de lo psico, socio, institucional, tal, yo, por lo menos yo, hay otros que están en otras disciplinas también trabajando aquí. Por ejemplo, hay psicoanalistas, también hay psicólogos, es decir, nos tomamos en serio, ¿no? La pluralidad y el diálogo interdisciplinar.
Y en ese sentido le viene muy bien, que conste, con mucho cariño lo digo y mucho reconocimiento, a los psicoanalistas les viene muy bien tener en cuenta, tuvimos también otro seminario sobre esto, que el subconsciente es también una construcción social. De alguna manera el inconsciente también tiene que ver con lo que pasa afuera. Mirad, guiño cómplice, lo que pasa afuera. Esta es una cita que yo utilicé ya hace tiempo y que la veo en uno de estos, en el 93, cuando hacen una recopilación de sociología clínica, me gustó verla, ¿no? Nada, en el principio tienen la cita de Goethe, que es la siguiente: lo que está dentro está fuera. Habla un poco de aquello de los símbolos, el baúl, de los secretos de familia, tal. El subconsciente, lo que está dentro tiene que ver con lo que está afuera. Pero aquí digo, y creo que con consenso en ese sentido, que nos interesa la perspectiva, sobre todo tener en cuenta los procesos que a veces, no a veces, siempre acompañan, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto, con qué síntomas, etc. Y luego, pues, efectivamente, teniendo en cuenta todo esto, que suele ser una declaración de principios, de manuales al uso, quiero decir, todo tal, o vamos a ver la perspectiva holística y tal y cual. La cuestión es cómo la trabajamos, cómo lo hacemos funcionar en la práctica. Y la cuestión de multidisciplinar, yo estoy ahora en la facultad por circunstancias de turismo y comercio y tal, y estoy en el despacho multidisciplinar. Y uno le llama multiusos, multidisciplinar, en fin, una cosa, y digo, bueno, es que me sugiere 1000 cosas que hacer en una cosa tan plural y tan estupendo, ¿no? Pero la verdad es que siempre recuerdo pues un poco la perspectiva, no solo, pero que nos aporta Barthes, ¿no? ¿Qué dice Barthes sobre lo pluridisciplinar? No es juntarse en una mesa el ingeniero, el economista, el sociólogo y el no sé qué, y intervenir o repartirse el pastel del plan de ordenación territorial, sino que es construir de nuevo el objeto de estudio. Entre todos es mirar de nuevo, pensar, repensar el objeto que tenemos entre manos. Y si no hay ese diálogo, pues claro que pues hay reparto de tareas, ¿no? Hay reparto de tareas, pero bueno, pues en ese sentido un trabajo común. Bueno, visto esto, bueno, pasamos muy rápido, pero sí decir, clínica, a ver, ¿acaba de nacer? No acaba de nacer. Nada nace de la nada, vuelvo a decir. Entonces, ellos la verdad es que lo reconocen y lo explicitan, ¿no? Tienen muchas referencias pues, a lo largo de toda la historia, no solo de la sociología, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la verdad es que el año pasado, en la constitución de la Red Internacional de Sociología Clínica en París, Fernando, en sus trabajos también sobre sociología de la salud, descubrió, estaba todo eufórico y tal, es que fue un español, no fue Wirth, no fue Luis Wirth de la Escuela de Chicago en el año 31, el primero en acuñar la denominación, es que fue Federico Rubio y Galí. En 1899 escribió un artículo en el que incluía la cuestión de la sociología clínica. Hombre, si nos ponemos así, pues efectivamente, oye, el primero que dijo, sociólogos clínicos, sociología clínica, ¿no? En un contexto, por otra parte, pues de la medicina higienista, etc. También, por otra parte, ¿no? la cuestión del análisis de la psicología social, ¿no? Por otra parte, el temor a las masas, la intervención en las masas y tal. Bueno, pues, pero curiosamente encontramos ahí esa propuesta. Apunto ahí que el autor, también el que aparezcan en esos personajes y en esos momentos, en esos contextos, tienen que ver otra vez con el que los contextos de producción son los que explican, ¿no? Como el nacimiento de la propia sociología. ¿Por qué nace la sociología? Porque menudo follón, ¿no?
Entonces, bueno, pues hay distintas propuestas y vamos a ver cómo, y también costó lo suyo, ¿no? Es decir, reconocerse como una disciplina aparte y tal, ¿no? Entonces, el autor, su posición, también es verdad que Federico Rubio y Gali pues era dentro de una persona progresista, crítica, la enfermedad social del momento, es el caciquismo y tal, porque es el caciquismo, pero claro, eran problemas, pues las patologías de los pueblos y ese tipo de posiciones, ¿no? Pero bueno, estaba ahí y estaba en una posición pues también crítica, ¿no? Y las propuestas tienen que ver con autores, pero sobre todo con las posiciones, ¿no? Y las condiciones de posibilidad de que eso emerja. Realmente Beer es estaba en unas condiciones estupendas, ¿no? La escuela de Chicago, pues efectivamente nos enseñaron mucho en ese sentido, ¿no? De la implicación, del aproximarse al terreno, ¿no? De entrar, de la observación participante. Inauguraron ahí también pues formas de, no solo formas de nombrar, sino formas de estar, formas de percibir también desde dentro. Ya digo, estáis tomando nota, por supuesto, lo que queráis, todo esto lo vais a tener, copia. Digo porque siempre estoy obsesionada con el tiempo y tal, y yo también quiero decir que tiendo a extenderme, y entonces, bueno, entonces eso, no es un descubrimiento nuevo, lo dice Eugenie Enriquez, uno de los referentes también, y dentro de que hay una filiación preferente por lo de la sociología comprensiva y tal, una de las cosas que más me gustó cuando entramos a leer textos de estos sociólogos y a entrar en sus propuestas y sus referentes es eso, lo respetuosos y lo plurales que se manifiestan. Es decir, un poco lo que es tan difícil, ¿no? Iba a decir sin prejuicios, ¿no? Difícil, pero efectivamente recurre porque también Durkheim está ahí, ¿no? No solo, pero también un poco por esa tendencia de, ¿no? Los unos y los otros y los contrarios. Bueno, yo muchas veces con esto de, ay, el funcionalismo y tal, y tal, digo, bueno, pues Durkheim a mí me enseña muchísimo, porque sí era un sociólogo, y con datos, efectivamente, el objeto es objeto, y hay que contarlo, y hay que observarlo, y hay que tal, pero tenía una mirada sociológica verdaderamente, ¿no? Los datos del suicidio son datos, censos, venga, la gente, de hecho, el suicidio no pasa nada, si les ha salido bien, los que están es que no les ha salido bien, o algo similar, ¿no? Pero hace hablar a los datos, ¿no? Y muchas veces, pues detrás de cual y cuanti no sé qué, pues encontramos mucho de todo, de manera tal que, bueno, y ya viendo más las fuentes y tal, digo, bueno, pues si, con perdón, si se puede hablar, pero si son de nuestra gente, ¿no? En realidad veo un despliegue que se parece mucho al despliegue de Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas, Alfonso Ortiz y tal, entre los cuales, ¿no? Que para mí, no sé, en fin, con quién estoy hablando, ese es el problema de aterrizar y no saber. Pero en todo caso declaro firmemente que para mí siguen siendo maestros de referencia, ¿no? Y que ya me gustaría tener mitad de cuarto, vamos a reconocer, del bagaje, ¿no? de estos personajes. Pero efectivamente, bueno, pues Durkheim, Weber, pero Moss, fenómeno social total, Horkheimer, la escuela de Chicago, bueno, por lo que nos contaban también cuando estábamos en formación, Carlos, que era nuestro periodo formativo, ¿no? Bueno, psicoanálisis, la PASAD, bueno, a propósito, la PASAD
voy a recoger muy pocas, pero algunas citas. Es que el otro día sacaba, entre los textos que saqué preparando un poco cómo organizar esta presentación, saqué el texto de El análisis institucional. Yo tengo todavía aquel verde y tal, el año 77 es mi edición, verde, amarillo está el pobreño y tal, ¿no? Fijaros que algunas cosas está, la Passat, ¿no? Decía, digo porque parece escrito hoy mismo, ¿no? Por eso de en qué momento estamos, etcétera, ¿no? Y dice lo siguiente: el análisis institucional tiene su origen en la crisis interna de las instituciones. Ahora se habla de la desinstitucionalización y tal, de las instituciones de la sociedad industrial capitalista. Las grandes instituciones del orden social, las iglesias, las escuelas, los grandes establecimientos médicos, pero también los partidos y los sindicatos, se ven afectados por la crisis. Esta crisis institucional, sectorial y general a la vez, determina las exigencias del análisis institucional. De ahí la dificultad de toda exposición didáctica del análisis institucional. Implica a la vez unas teorías, unas técnicas y un contexto social y cultural donde nacen y se desarrollan estas teorías y estas técnicas. ¿Se está siguiendo? Bueno, pues una referencia, pero bueno, me parece que y es de los años 70, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, eso ya en lo teórico me produce una proximidad. Luego, cuando voy entrando más, como vamos a ver, algunas de las propuestas arriesgadas, algunas, traídas de estos referentes clásicos y aplicadas en la investigación real, pues también me hacen sentirme próxima, ¿no? a la gente que hoy presentamos, ¿no? que se autodenomina o que se instala dentro de ese gran abanico de análisis de sociología clínica. Bueno, algunas viñetas, ya os digo que las vamos a pasar súper rápido, por ejemplo esta, porque como son datos, momentos y procesos, eso prefiero que no entretenerme ahora en esto, porque son nombres que seguramente, no sé, ¿alguien conoce algo de sociología clínica? Sí. Pero, pues como lo conoce no te lo voy a repetir. Y el resto, como no lo conoce, no se lo voy a desgranar, que hay gente que no le... O sea, los nombres, las fechas, tal, no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, años 80, para decir, y en los 90 sobre todo empiezan a producir textos y, bueno, organización, se empiezan a difundir, no solo Francia, no solo Suiza, sino también, pues, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y más recientemente España, ¿no? El Laboratorio de Cambio Social, en la Universidad París 7, tal. ¿Lo tenéis? En los apuntes pasamos. Sujeto, ¿cómo lo entendemos, no? Bueno, sujeto, ¿qué es un sujeto? Prometo no hacer muchas preguntas más. ¿Qué es un sujeto? Pues un sujeto, cuando hablamos de sujeto, tiene varias acepciones, ¿no? Tiene varias acepciones, porque un sujeto es incluso a veces asociado a un individuo. Era un sujeto con ojos marrones, estatura no sé cuánto, tal, aquel que sacó, ¿no? Caracterización. Un sujeto es también aquel que decide, ¿no? Que toma decisiones, que es con cierto nivel de autonomía, etcétera, ¿no? Bueno, otros ponen muy en cuestión esto y dicen, no, ¿cómo que autonomía? Sujeto sujetado, ¿no? Sujeto sujetado, aquí de autonomía poca, ¿no? O nada, en algún caso. Bueno, pues sujeto en esas múltiples acepciones, teniendo en cuenta que sí hay determinaciones, no somos fatalistas, pero por supuesto que existen múltiples determinaciones, eso es obvio.
Yo a veces bromeo con los alumnos y tal, es que somos además el mismo. Yo de vez en cuando digo, oye, mira, perdona, pero ¿qué me vas a decir tú a mí? Si a mí no me manda ni mi padre. Bonito, hombre, yo soy una persona autónoma. Y luego, a la vuelta de la esquina, en otra conversación y tal, digo, joder, mira, total, ¿de qué sirve tu decisión? Si es que comes lo que otros quieran que comas. Si es que vota, o sea, mandan quien... Si es que no, si tú no tienes nadita que hacer, ¿no? Bueno, pues entonces en ese juego de determinaciones múltiples, clarísimamente, no nos engañemos, incluso, uy, qué palabra me iba a salir, qué antigua soy, para nuestros pecados, ¿no? Para nuestras perversiones, bueno, compartidas. Es decir, no puedes pensar cosas que no están en tu contexto, incluso para pecar o para transgredir. Compartimos seguramente algunos de esos referentes. Bien, entonces, sujeto social, no es la ausencia de determinación, es precisamente porque estamos determinados por lo que podemos hacer investigación social, conociendo esas múltiples, detectando las determinaciones, hasta donde llegamos, sus causas, sus procesos, sus incidencias, sus lugares, sus espacios de poder o de subordinación. Bueno, entonces, bien, enfoque socio, psico, etcétera. Madre mía, ¿en qué follón nos metemos? Rasgos distintivos. Ya empezamos una cosa delicada, porque, claro, poner en cuestión el lugar del propio sujeto investigador es una cosa delicada, ¿no? Cuando nos estamos ganando ahí, pues, vamos, el pobriño Durkheim incluso, ¿no? Ya que lo nombré antes, bueno, pobriño, quiero decir, que es que, a ver, le llamamos física social, a ver si, o qué hacemos para darle a esto una entidad, ¿no? Bueno, pues no, también entra eso, en el papel, y eso es lo que hablábamos antes con Carlos. Decía Carlos, a veces qué frustrante es, ¿no? Porque estás ahí, tal, y entonces se acaba la investigación, y aquí nos quedamos, y yo le decía a Carlos, no niego la mayor, pero de alguna manera sí, lo que hacemos ya tiene una incidencia, para bien o para mal. Para bien o para mal. En los grupos, si alguien te dice, oye, ¿y nos vas a dejar así? Es porque algo les has dejado así, ¿no? Con esas ganas, con ese, me falta algo, ¿no? Con ese, de manera tal que no pasa nada por también pensar en nuestras propias determinaciones. El ejemplo práctico que traigo para la segunda parte, por honestidad, por supuesto ellos han trabajado y ellas cosas muchísimo más, pero como las vais a tener y los podéis leer en directo, yo creo que si alguien habla de lo que ha trabajado es más honesto, ¿no? Entonces tiene que ver con pues, discapacidad intelectual, ese mundo, ¿no? Diversidad, como queráis llamarle. Pero entro a trabajar ahí, ya os diré por qué, cómo, mi nivel de implicación y tal. Entonces, claro, a la hora de explicar eso, bueno, pues al toro por los cuernos. Entonces, por ejemplo, cuando presento la tesis doctoral, entré por ahí. ¡Hala! ¿Qué hace una tesis como esta en una facultad como esta, no? ¡Hala! Porque incluso los compañeros como representaciones de la discapacidad intelectual, eso es de trabajo social, ¿no? Muy significativo. Es decir, y entonces ya entré ahí. ¿Qué es el objeto de la sociología? ¿Cómo se configura un objeto para ser susceptible, merecedor de ser un objeto de análisis de la investigación social, desde la sociología? Bueno, ya os he avanzado un poco por dónde va a ir el asunto práctico. Pero, bueno, que me enrollo, ya que lo es así. Entonces, no era con Durkheim, pero es que no sé por qué me ha dado hoy, pero sí con mi propia posición. Entonces, yo tengo un hermano que tiene esta discapacidad, etiqueta, situación vital, tal, ¿no?
Y entonces, efectivamente, para bien o para mal, no es que me guste en exceso, que justo sea la situación en la que, pero entonces yo entro a trabajar en una serie de asuntos, ¿no? Y entonces, claro, yo les decía, esto sí puede ser, puede tener la cuestión de, o sea, es un sesgo, es una... ¿qué significa que yo tenga este interés? Bueno, significa que tengo una posición y un interés, cosa que todo el mundo tiene, en todo momento y lugar. En todo momento y lugar quiere decir que también, por mucho que nos neutralicemos y tal, en el momento de hacer investigación social. Y también decía, aprovecho para apuntar, si se me permite, que prefiero esto, que no esa frialdad mentirosa, ¿no? Y distanciadora de que no, yo a mí no me afecta para nada. Hombre, estás afectado aunque no lo percibas, ¿no? Bueno, entonces, rasgos distintivos es entrar, ¿no? Entonces, claro, y aquí un problema, ¿por qué no os dije hasta ahora qué es sociología clínica? Porque ¿cómo diablos decir qué es sociología clínica? ¿Estamos de acuerdo? Porque una de las cosas que se apuntan es la sociología, ya sabemos, disciplina, objeto, método para alcanzar objeto, entre otras cosas básicas, ¿no? Entonces, el objeto, no hay un objeto definido, no hay un objeto definido. Entonces, lo que sí nos encontramos es, bueno, os voy a dar una definición, pero no me gusta nada lo de ponerme de manual, pero vete a saber. Para tranquilizar conciencia la mía, claro. Los hechos sociales clínicos, dice Nicole Aubert, una de las nuestras, son hechos sociales que manifiestan problemas, font problème, en el interior de una forma social dada. Una organización, una institución. También tengo que decir que sobre todo han trabajado mucho ahí. Han empezado trabajando ahí. Y mucho relacionado con el mundo del trabajo, ¿cómo no? O del no trabajo, del empleo. Entonces, en Francia, que también hace unos años, esa cosa, ¡hala! Pues la gente se suicida. Vaya, es que hay que suicidarse para que pensemos que hay algo de dolor o de daño, sí, también en lo que nos pasa. No hace falta que sea tan dramático, ¿no? Pero efectivamente ahí se sitúan, ¿no? Ahí se sitúan. Entonces, claro, estamos en un contexto, por eso yo decía antes que nada nace de la nada. ¿Por qué esta propuesta ahora? Porque yo no sé si lo habéis pensado, pero qué paradoja, ¿no? Qué paradoja. Se habla mucho y se potencia mucho el individualismo, luego nos quejamos a ver, el individualismo metodológico y no metodológico, ¿no? Tú eres Dios y tal, y tú tal, el autónomo, tú consumes, en fin, no es que nos hayan, sino que estamos en esa lógica, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues otro santón, ¿no? Bauman, la liquidez, amor líquido, sociedad líquida, tal, un desparrame. Entonces, claro, entonces, y cojo del propio Sennett, esta vez de otro texto, bueno, esta vez no porque lo acabo de nombrar, El declive del hombre público, que dice, esto me dio que pensar, ¿no? Con el desarrollo del individualismo, el yo de cada individuo se ha vuelto su principal carga. Con el desarrollo del individualismo, el yo, incluso para los que no entren en el psi, no ya el yo, incluso el sujeto, se ha vuelto su principal carga. Pues bien, y ya aquí una recomendación. Hay un libro magistral hay muchos, como no, solo, de Golejac, que se llama El coste de la excelencia. Yo lo he trabajado mucho, dando clases en económicas, por ejemplo, en las nuevas formas de organización del trabajo, los cambios en el mundo productivo y tal, ¿no? Y entonces, el coste de la excelencia. Y fíjate, se reedita ahora, Es del 91, 25 añitos, Entre otras cosas,
aprovecho para, menos mal que traigo documentos, porque si no mis cuñas son impresentables, pero aprovecho para la cuña de se crea una colección de sociología clínica en español. Editorial Sapere Aude, el primer texto, que os digo, El coste de la excelencia, ¿no? ¿Y qué hace? Analizar qué pasa en el mundo del trabajo en esos años 90, ¿no? En el 80 ya, ¿no? Y cómo el coste de la excelencia que supone para un sujeto, eso, es que se llevaba muchísimo, os lo digo, menos mal que pasó esa moda, porque bueno, vinieron otras, pero lo de la excelencia a mí es que me tenía sofocadita. Entonces, bueno, había que estar siempre mostrando, presentándose y tal. Bueno, la principal carga para mí, para mínimamente funcionar en un mundo como el que estamos construyendo, ¿no? Bueno,